Bendiciones para todos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga, qué bendición estar con ustedes, iglesia, una vez más. Contentísimos de estar con ustedes y la verdad es que retados cada día más por la palabra de Dios, orando para que cada devocional sea una bendición para ustedes. Sigan orando, por favor, por nosotros, por mi persona, por supuesto, lo necesito mucho, por los hermanos del Consejo Consultivo, por cada líder de área, por cada predicador, por cada servidor, por cada ministro de alabanza, por cada músico, por todos aquellos, los maestros de niños, por los líderes, por todos, por favor, en la iglesia. Oremos mucho por el ánimo. Satanás ha hecho su trabajo también en este tiempo y por eso vemos hermanos muy afanados, otros temerosos, otros preocupados, otros inquietos, otros buscando sus afanes y placeres. Tenemos que seguir clamando, iglesia, por favor háganlo. Espero que todo esto que hemos estado viendo nos ayude en ese sentido, ¿ok? Así que bueno, vamos adelante. Hoy, devocional 98, dele gloria a Dios, vamos a ver las limitaciones de Satanás. Ya hemos visto varias cosas, pero la Biblia nos enseña muchas más. Y mire, así como hemos visto muchos pasajes bíblicos que hablan sobre el adversario, vemos que es un personaje muy poderoso en este mundo, pero a pesar de eso no es todopoderoso. Él es una criatura, no es el creador, y entonces su poder es limitado. Su poder no es ilimitado, sino es limitado, sujeto. Cosas que debemos de entender es que primero no es omnipresente, es decir, él tiene muchos huestes a su alcance y por eso es que hace su obra en toda la tierra, pero no está en todo lugar como Dios. Tampoco es omnipotente porque aunque tiene poder para algunas cosas, su poder está controlado y delante de Dios está sujeto. Mucho menos es omnisciente, aunque con los siglos y por su naturaleza espiritual conoce cosas, pero él desconoce demasiadas otras. Por ejemplo, él no conoce qué es la humildad, no conoce qué es el amor, no conoce qué es la gracia, no conoce qué es el fruto del Espíritu. Y obviamente desconoce muchas áreas del corazón del ser humano redimido, porque no lo sabe, ni lo entiende, porque él es pecador y su naturaleza es al mal. Entonces, no es omnipresente, no es omnipotente, no es omnisciente. Y eso que nos debe de enseñar, que nosotros como hijos de Dios comprendemos que el Señor lo ha vencido. El Señor lo venció en la cruz, el Señor despojó la potestad de la muerte, despojó la potestad del adversario sobre nuestra vida a razón de su sacrificio y de su resurrección. Es decir, que los cristianos estamos llamados a vivir en victoria ante todas las acechanzas del enemigo. No significa que sin pelear, sino en victoria, luchando. ¿Ok? Así que vamos a ver esta parte. ¿Qué debemos de entender nosotros como hijos de Dios ante estas limitaciones de Satanás? ¿Qué debemos de hacer nosotros? Bueno, primero debemos de reconocer nuestras propias debilidades. No podemos ser y hacer nada sin Dios. Juan 15, por favor. Vaya a Juan 15 y vea el versículo 4. El Señor Jesús dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nosotros como hijos de Dios, para poder estar firmes y tener victoria ante las acechanzas del diablo, debemos reconocer nuestra debilidad y nuestra dependencia de Dios. Separados de Él, nada podemos hacer. ¿Ok? Y ve el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Dios está buscando de nosotros que reconozcamos nuestras debilidades para poder ser resistentes al enemigo. Pero también está buscando que reconozcamos nuestra fuerza. ¿Tenemos poca? Sí, pero sí tenemos fuerza en el nombre del Señor. Vea lo que dice Gálatas 2, por favor, en el versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo
por mí. Nosotros debemos de reconocer que ya no es nosotros, es Cristo en nosotros. Que lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo del Señor, del Hijo de Dios, de Jesucristo, el cual nos amó y se entregó por nosotros. Tenemos entonces que reconocer nuestra dependencia de Dios, pero también nuestra fortaleza, y también entender que Satanás no tiene autoridad sobre un hijo de Dios sometido a Dios. Eso es muy importante. 3 cosas que usted debe de ver de entrada. Satanás no puede tentar la vida del creyente sin el permiso de Dios, porque usted y yo no podemos vivir algo más allá de lo que podamos soportar. ¿Ok? Eso es muy importante para tu vida y para mi vida. Vamos primero a Job, por favor. Job 1. Vamos a Job número 1, versículo 8. Dice la palabra de Dios: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Jehová a Dios de balde? ¿No le has acercado a él su casa y todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tienes en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás del delante de Jehová. Y fíjese qué interesante y qué hermoso es esto. Dios nunca va a permitir que Satanás haga algo con nosotros que no podamos soportar en la fe del Hijo de Dios. Acuérdese siempre de eso. No en tus fuerzas, en la fe del Hijo de Dios. Vamos por favor al Evangelio de Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13, por favor. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Y eso es bien importante, hermanos. Nosotros debemos reconocer toda tentación está a nivel de la humanidad. Que reconocemos fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. O sea, Satanás lo sabe y nosotros debemos saberlo. El Señor no le va a permitir que haga algo con nosotros o contra nosotros que Dios no quiera, y además que nosotros no podamos soportar. Y eso es muy interesante. Él está con nosotros. Ahora, el enemigo no le gusta ser resistido. Él quiere tener a sus súbditos así, en el pecado, subyugados, para que todos vivan en pos de él. Pero ¿qué sucede con nosotros? Primero vaya a Santiago 4:7, por favor. Vaya a Santiago 4:7. Y en esto espero que usted se esté gozando, porque usted está aprendiendo cómo estamos resistiendo al adversario. Dice la palabra de Dios en el 6: pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El humilde es el que reconoce quién es Dios y verdaderamente su dependencia de Dios. Someteos pues a Dios, dice el versículo 7. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando nos sometemos a Dios, entonces el enemigo huye, porque él detesta ser resistido. ¿Y cómo es la única forma de resistir al enemigo? A razón de la fe del Hijo de Dios, del sometimiento al Señor. No hay otra forma, amada iglesia. No hay otra forma. Y eso es bien importante que ustedes y yo lo entendamos cada día. No nos caigamos, no pensemos que somos por nosotros o porque buscamos mucho a Dios. No, es por su gracia y su voluntad que podemos resistir a Satanás en cualquier acechanza, en cualquier acechanza. Eso es necesario comprender. Ahora vea lo que dice Efesios 4, por favor. En Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es decir, que nosotros, cuando empezamos a hacer la voluntad de Dios, ya no damos lugar a la tentación, ya no damos lugar a la obra de Satanás, y obviamente pues él se tiene que ir, él se tiene que retirar. Además tenemos armas poderosas, y usted debe de conocer las armas poderosas que tenemos en Dios, las armas poderosas que tenemos en el Señor, ¿ok?
Pero por hoy vamos a dejar el devocional aquí. En el próximo devocional vamos a conocer las armas que tiene el Hijo de Dios para resistir al enemigo, para luchar contra el enemigo y por supuesto, porque el Señor ya venció, nosotros hemos vencido con Él. ¿No le da la gloria? Así que, bueno, por hoy nada más dos respuestitas para los que todavía retroalimentan. Gracias por hacerlo, hermanos. Bueno, díganos, ¿qué no es Satanás? Lo vimos al principio. ¿Qué no es Satanás? Por favor, por lo menos 3 características y explique usted nada más 2 cositas que el creyente debe de hacer para resistir al diablo. ¿Qué 2 cositas debemos de hacer? ¿Le parece? Bueno, mándenos su retroalimentación y una foto, por favor, si pudiera. Que Dios les bendiga.